con lo que es el pensamiento propio durante los gobiernos, la educación durante los gobiernos militares. Si todo avanza bien y podemos y se da dentro del tiempo que corresponde, podríamos llegar a un tema que nunca llegamos a ver, que es la parte de la última reforma que hubo en la década del 90, la reforma educativa. Así que vamos a ver cómo avanzamos. Bien. La idea sería que no, pero como es, eh, lo que sucede que hay una cuestión del tercer parcial que yo no sé si comenté. El tercer parcial va a ser oral. ¿Por qué? Porque el tercer parcial, no comenté yo. Porque el tercer parcial tiene una dinámica muy similar a la que va a ser el final. Entonces, para que ya volvamos a esa dinámica y nos vayamos preparando, hasta ahora el tercer parcial me ha servido para eso, para ver qué cosas tenemos que corregir, qué cosas tenemos que reforzar en vistas al final, ¿sí? Eh, como todo parcial, entran todos los temas que se llegan a dar hasta la fecha, obviamente, el tiempo provisorio que se puede dar para estudiar. Entonces, por lo tanto, como ustedes ya me conocen, generalmente incluyo algún que otro recurso acá para analizar, para trabajar. Y las relaciones que vamos haciendo con preguntas, lo vamos a anotar por turnos, como hacíamos antes. Tal vez los turnos ahora sean un poco más acotados. Yo en un momento, tal vez por la virtualidad, lo que fue el año pasado, tenía una mayor disponibilidad de turnos tanto a la mañana como a la tarde. Ahora mis turnos son más acotados a la mañana. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bien, se suma Cáceres. ¿Qué tal, Cáceres? ¿Cómo estás? Bueno. No, por favor, llega tranquila a tu casa y después no quiero que tengas ningún accidente. Ah, bueno, de todos modos, por favor, concéntrate en el camino. Tengo miedo de que te pueda ocurrir algo ahí distrayéndote con la clase. Ah, bueno, no, bueno, estamos. Bueno, eh, diga, no, la disponibilidad de tiempo que yo tenía en la mañana no es la misma que tenía el año pasado. El año pasado era mayor disponibilidad de tiempo en la mañana, ahora ya no es así. La disponibilidad de tiempo que mayor tengo es a la siesta tarde, ahora. A la mañana vamos a establecer algún turno para aquellos que a la siesta tarde no pueden, pero también la siesta tarde también tiene un cupo porque hay otro horario en el cual yo directamente no puedo ni siquiera alejarme del trabajo, que es el otro trabajo que tengo a la tarde noche. Entonces tenemos un límite de horario que es hasta las 6 de la tarde, que ese va a ser el último, sería de 5, vamos a ponerle 40 minutos, supongamos 6 menos 10, 6 menos 20 sería el último turno, la última tanda. Entonces las otras tandas, con una diferencia de 10 minutos, como siempre hacíamos, se van a ir. No somos muchos, pero yo creo que con 2 días de exámenes lo vamos a poder sobrellevar, no creo que seamos tantos a esto, digamos. Lo que a veces pasa generalmente es que la mayoría se inscriba en la mañana, perdón, a la tarde, y muy pocos a la mañana. Entonces por ahí hace que se vuelque, se hace más poblado a la siesta tarde. Pero bueno, si alguno puede en la mañana, yo lo voy a incentivar a que lo haga. No hace ninguna diferencia. Y la idea es que podamos ir haciendo lo más rápido posible y más llevadero. Bueno, entonces vamos donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado un poco, voy a retomar esta parte,
en la parte del optimismo pedagógico y la modernización. Tengo que hacer una aclaración. El video de la clase pasada aparentemente se grabó cortado. La última parte, que tiene que ver con el documental que escuchamos sobre el contexto de cómo fue el gobierno de Frondizi, no quedó grabado. Entonces yo lo voy a subir a la página del sitio de Lisset para que ustedes puedan acceder. Le voy a dar los minutos en los cuales pueden ver la parte más interesante. Si ustedes quieren volver a ver para entender más o menos qué sucedía en ese momento, lo voy a subir porque no quedó grabado en la clase. Bueno, quedó grabada una parte de nuestra clase justamente, o la otra parte no quedó. Bien, habíamos hablado de que a partir de este nuevo gobierno que queda con una especie de custodia o tutela de los sectores militares, porque los sectores militares durante el gobierno de Frondizi, quien es el que queda a cargo, van a estar constantemente vigilándolo para que no se salga de un rumbo determinado, un rumbo que perjudique o que tenga una tendencia similar al peronismo. Digamos, tendencia peronista sería una persona que intente llevar todo este movimiento, obviamente la doctrina, como llaman ellos, este adoctrinamiento del pensamiento peronista, la ideología. Eso estaba censurado por ley, había una ley que prohibía todo tipo de expresión o manifestación relacionada con el peronismo y terminologías relacionadas con el peronismo. Y por otro lado, también que lograra captar esa movilización de masas, ¿no? Esa manipulación de personas que para los militares era peligroso. Siempre y cuando no pasara por manos de ellos, cualquier cosa era peligrosa en manos de una sola persona. En ese contexto nosotros analizamos estas influencias pedagógicas o ideas que van recorriendo la década del 60. Una de ellas es la teoría del capital humano. ¿Qué dice la teoría del capital humano? La teoría del capital humano, hablábamos, tiene que ver con la formación del ser humano como capital. Hay que entender bien esto porque a veces lo pensamos como cualquier principio de pensamiento o cualquier corriente de aprendizaje. Cuando hablamos de teoría de capital humano estamos hablando ya de un contexto en el cual el ser humano no es un ser humano con sus dificultades, con sus problemas y necesidades. El ser humano es un capital. Quiere decir que es una mano de obra en la que se invierte dinero. Así lo ven los empresarios. El ser humano es el que yo tengo que invertir dinero para que se capacite, y esa plata se supone me va a volver después cuando la persona, el obrero, trabaje y cumpla con una cierta cantidad de producción. En ese sentido vamos con la teoría del capital humano. Acá esta teoría del capital humano apunta a la educación. La educación tiene que permitir que el ser humano, en lo que va a ser la economía, pueda multiplicar esa inversión que se tuvo sobre el sujeto, ¿sí? Entonces esta educación claramente va a apuntar a esta idea o este ambiente del optimismo pedagógico. Referimos al optimismo pedagógico cuando se piensa que la pedagogía por sí misma puede realizar cambios, aquellos cambios que a veces se piensan impensables, y que es la solución a los grandes problemas. En este caso el problema es la crisis económica que está viviendo el país después del peronismo. Una propuesta económica que no llegó a funcionar muy bien, y entonces se busca qué solución se tiene. Una de las soluciones que tiene que ser es evitar que el Estado Nacional siga quedando a cargo de la mayoría de los gastos, de las subvenciones, del dinero que se le da a las empresas para que se reactiven, de los dineros que se dan a los sectores estatales. Tratar de que el Estado vuelva a funcionar, pero sin tener que sostener a toda la economía, porque es un gasto excesivo. Entonces se apunta que se tiene que buscar una modernización, ¿sí? La modernización, como la vemos, implica, por ejemplo, formar intelectuales, personas pensantes, reflexivas. Acá también se habla de formar expertos, es decir, personas que tengan un conocimiento especializado en algo, pero este conocimiento, a diferencia de lo que venía ocurriendo durante el periodo del peronismo, se busca que sea un conocimiento neutral, es decir, un conocimiento sin ideología,
sin ningún tipo de ideología partidaria, sin ningún tipo de influencia externa, nada más que el conocer por el conocer mismo. Esto conlleva un problema importante. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos, nadie puede conocer sin tener algún tipo de subjetividad en lo que conoce. Los chicos cuando conocen tienen un interés y eso ya marca la forma de conocer de cada uno. Ustedes pueden generar todo el ambiente y el contexto con los chicos, el mismo ambiente y contexto con todos los chicos, pero cada uno va a aprender y a aprender de diferente manera porque tienen sus subjetividades. Eso no se puede cambiar. En este contexto que estamos nosotros viendo, esa teoría o esa forma de aprendizaje no existía y además se pensaba que se podía llegar de alguna manera a formar personas que sepan sin necesidad de que tengan alguna ideología, que sean funcionales, es decir, una persona que venga, cumpla su trabajo y se vaya, que no tenga la posibilidad de protestar ni reclamar nada, que no vea más allá de lo que está haciendo, solamente que haga su trabajo y se vuelva, ¿sí? Sería algo así como que, lo vamos a ver ahora en el sistema tecnocrático, que ustedes de repente, como docentes, entren a un cuarto, ¿sí? Yo les estoy dando una pauta, ¿no? Entren a un cuarto, les pongan una grilla de estudiantes y ustedes solamente reciben los trabajos. Todos los trabajos. Y en la grilla les dice qué tienen que evaluar. Entonces ustedes evalúan eso. No pueden evaluar nada más fuera del criterio de la grilla. Pero claro, es imposible eso, porque ustedes en un momento dicen, yo no lo conozco a ninguno de estos chicos. No conozco cuáles son sus problemas, cuál ha sido su progreso, cuál ha sido su situación anterior. Yo no los puedo evaluar sobre cuestiones, como uno dice, objetivas. Es decir, cuestiones en las que no interviene la subjetividad. En la enseñanza y en el aprendizaje nosotros no podemos desconocer un montón de cuestiones. No existe la objetividad. Porque los chicos tienen, los estudiantes, los adolescentes, nosotros los jóvenes adultos, tenemos en el transcurso de nuestra escolaridad y posteriormente durante los demás estudios que hacemos, diferentes influencias, diferentes aspectos que digamos van marcando parte de nuestra personalidad e influyen en la forma en que vamos a aprender y lo que queremos aprender, ¿sí? Entonces este mundo tecnocrático dice no, acá para que funcione y logremos mejorar el sistema tenemos que crear una manera, como dice el sistema, donde todas las personas, los humanos, los seres humanos, cumplan una función y solamente esa función. Y para que no exista complejidades de reclamos, huelgas, todo lo que sucede con el peronismo, solamente tienen que dedicarse a adscribirse a una conducta determinada. Acá es donde saco tu ejemplo, Villalba, para más o menos engancharlo. La compañera había hablado del tema de cómo hasta hoy en día se sigue utilizando algunas estrategias conductistas, pero claramente son con fines distintos, ¿no? Hay algunos hábitos que se aprenden en el caso del nivel inicial a través de una repetición de canciones y prácticas, totalmente, como un medio de asociación, ¿no? Hábitos de higiene que se aprenden a través de una canción o un sistema lúdico que permite que los chicos vuelvan a hacerlo en la práctica. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque justamente el conductismo planteaba que mediante los experimentos con animales se podía lograr de que el animal, si tiene un interés que es alimentarse, yo puedo lograr mediante un estímulo adiestrarlo a que no siempre tenga lo que quiere o lo que está buscando como alimentarse y termine haciendo lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el docente necesita trabajar en mejores condiciones o reclama trabajar en condiciones laborales, yo lo que puedo hacer mediante todo un sistema tecnocrático es que se fije solamente en trabajar y pensar de que trabajando va a conseguir mejores condiciones. Tal vez no las consiga nunca, pero yo dejo la semilla desde el Estado de
hacerle creer que en realidad, siendo por sí mismo individual, tratando de fijarse en su trabajo y no en el ajeno, no fijarse en las condiciones de problemas que tiene el resto, sino fijarse en su prosperidad, con eso va a poder avanzar. Esta idea de individualista, ¿no? Este sistema rígido mecánico que hablamos, serviría para aplicarse tanto en la economía, en la burocracia y también en la educación, ¿no? Acá lo que se busca, como dijimos, dos cosas: eficiencia e individualismo. ¿Cómo lograr una eficiencia en la educación? ¿Cómo lograr una mayor efectividad? Y la eficiencia en la educación sería que se mida en números, ¿sí? ¿Acaso todavía cuando hablamos de matrícula no hablamos de calidad educativa? Digamos, cuando hablamos de matrícula, que todavía se nos pide en el nivel inicial, se nos pide en todo el sistema educativo, ¿no significa calidad educativa? Cantidad de chicos que dejan, cantidad que están, cantidad que se van. Tal vez en el nivel inicial no se ve tanto, pero por ejemplo en nivel primario, en nivel secundario, es notable eso, de cómo hay un constante cambio de matrícula, y ya la disminución de la matrícula implica un problema educativo, que lo es, pero nunca se piensa en que si en esa cantidad de chicos que quedan, cuál fue la calidad educativa, es decir, cuál fue el desarrollo, sino que se piensa en la cantidad. No, tener menos chicos significa un problema, cuando tal vez los chicos que quedaron también tienen un desarrollo sostenible, y claramente hay que tratar de que los chicos que han abandonado o han salido del sistema vuelvan, ¿sí? No sé si alguna de estas cuestiones por ahí. Sí, diga. Sí. Exactamente. 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 Bueno, claro, claro. Bueno, eso que dijiste sobre el trasfondo, que es el contexto, es lo que no entra dentro del mundo tecnocrático. Por eso justamente, a nosotros nos cuesta como docentes hablar de números sin entender el contexto. Pero si nosotros entráramos en este contexto del tecnocrático, donde buscamos formar expertos con un conocimiento desideologizado, un conocimiento neutral, donde yo voy y doy trabajo y no me importa el impacto que tiene con los chicos, no me importa el ambiente, no me importa nada, yo voy en el lugar donde sea, cumplo con mi función, con una conducta esperada desde el sistema, donde me dicen, evalúo según las rúbricas que me dicen, no mido más allá de eso, entonces estoy funcionando dentro del sistema tecnocrático. ¿Cuándo salgo de ese sistema tecnocrático? Cuando miro, bueno, acá la educación no es solamente números, tengo que mirar otras condiciones de fortalecimiento emocional, una contención, un desarrollo del individuo que está en diferentes etapas según me toque la educación, necesita seguir creciendo, preparándose, necesito ver qué cosas hice mal, qué cosas no hice mal, cosa que no se replantea el sistema tecnocrático, sino que siempre funciona de la misma manera, mecánica, ¿no? No plantea una retroalimentación, sino es rígido, y tampoco mira más allá de sí mismo, porque es individualista, ¿sí? La noción de eficiencia lo dice todo, es hacer lo más rápido posible con la menor pérdida de tiempo, ¿sí? La mayor cantidad con menos tiempo. Y eso es lo que tal vez a veces se ve en la práctica educativa, que ustedes verán en colegas o verán en algunos docentes, donde directamente no se piensa cuáles son las situaciones de los chicos, sino que se corta y pega contenidos, porque es más fácil, más rápido, y a ver, no lo pensemos solamente desde la docencia, pensémoslo desde el sistema educativo. Cuando se crean o se idean estos en algunos los contenidos, uno ve que algunos contenidos no tienen un contexto. Bien, este mundo tecnocrático claramente en nuestro país estuvo representado en cierta manera por el aporte de Gino Germani, este señor, un sociólogo, científico, quien él, como muchos dentro de este movimiento, consideran de que todo lo que es cierto, exacto, es medible, cuantitativo, ¿sí?
Y ahí es donde nosotros vemos cómo se ha volcado la educación ese elemento y todavía sigue existiendo ese elemento cuantitativo que es la planificación educativa. ¿Sí? Esa planificación educativa en la cual nosotros medimos el tiempo, la cantidad de horas que lleva un tipo de actividad con otra, el tiempo en el que yo hago el inicio, mi desarrollo, ¿no? Y el cierre. La planificación educativa tiene todos esos condimentos de lo mecánico, tiene esos condimentos también del conductista, porque si bien nosotros tal vez no coincidamos con esto de manejar la conducta, sabemos que habla de una manipulación de acciones que buscan generar un resultado. De ese punto de vista busca la planificación, ¿sí? Acciones para un resultado. El docente es visto como un gerente de tiempos áulicos, ¿sí? Es el docente el que maneja los tiempos, es el que maneja todo, cómo aprende cada uno, cuándo terminan de hacer algo, cuándo continúan, y claramente detrás hay un currículum homogéneo que es el mismo para todos, se enseña lo mismo en todos lados, ¿sí? Diría Amos Comeño, que seguramente lo habrán escuchado varias veces, la simultaneidad sistémica, damos lo mismo, en todos lados se da lo mismo, sin pensar si en esta escuela están las condiciones dadas para darlo, sin adaptación, nada, se da lo mismo, ¿sí? De esta manera, estas son las recetas burocráticas que terminan transformando toda la educación en un sistema mecánico. Nosotros teníamos, con la aparición de la escuela normalista, una etapa, un momento en el cual la educación pasa por la formación de un ser nacional. Hay un contenido que se tiene que dar, no está muy claro cómo se lo tiene que dar, pero se sabe cuáles son los saberes necesarios, y hay un proyecto a futuro, claramente. La persona que asiste tiene su autoridad, tiene su conocimiento, no se problematiza si el docente tiene o no un conocimiento neutral. Se piensa que el docente, al ser docente, tiene un conocimiento objetivo, no se lo cuestiona, pero claramente con lo que termina pasando con el peronismo, se busca que el conocimiento sea neutral, ¿sí? Es como que se pone en cuestionamiento. Es el docente, como dijimos, el que se busca que sea profesionalizado, ¿no? Cuando hablamos de profesionalización docente, entendemos como un docente que está preparado, ¿sí? Cuando se nos pide que seamos profesionales, entra en un problema bastante importante, porque la docencia no es como una profesión. La profesión es dícese de cualquier oficio en el cual se ofrecen servicios, ¿sí? Y la docencia no está hecho para un servicio, porque no se nos paga para ofrecer algo. La docencia es un instrumento, un elemento dentro de un aspecto mucho más amplio, que es el derecho a la educación, ¿sí? Entonces, cuando se habla de profesionalización, se está hablando de que justamente nosotros estamos siendo encuadrados no solamente dentro del perfeccionamiento, lo cual está muy bien dicho, sino que entramos dentro de un encuadramiento normativo donde nosotros tenemos una contraprestación, ofrecemos un servicio a cargo de algo. Es bueno que cuando ustedes se encuentren con esta palabra y salgan a una capacitación, interpelen o pregunten a los colegas a qué se refieren con profesionalización, porque a veces damos por pesados, somos profesionales, pero profesionales ¿en qué nos referimos? ¿Que tenemos el conocimiento acabado? ¿Que tenemos que tener un modo de actuar como profesionales, como una persona que cumple y tiene que dar un servicio a un cliente? ¿Desde qué sentido se habla? Si es esto último, claramente estamos desajustados con el actual contexto educativo, ¿sí? Sí es entendible en el contexto de una escuela privada. ¿Por qué? No sé si a ustedes les habrá pasado en algún momento, pero el contexto educativo privado, a veces uno sobre la marcha va sobreentendiendo que no tiene tal vez las mismas
libertades que tienen un espacio público. En el de privado, los tutores y las personas que abonan la cuota es como que tienen una cierta influencia sobre nuestra práctica docente. ¿Sí? No tenemos esa libertad de cátedra plena porque estamos siendo pagos por el ingreso de nuestro salario viene de esas cuotas. ¿Sí? En cambio, una cosa distinta es cuando uno trabaja en un ámbito público donde uno se va adaptando, las condiciones de trabajo no son las mejores, ni acercadas a las necesarias, deplorables, pero donde claramente la libertad se aplica en todos los ámbitos y bueno, uno encuentra diferentes prácticas de los docentes. Bien, esta profesionalización que se apunta acá, apuntaba a esto. Sí, diga. Mm, claro. Sí, sí, entiendo, yo entiendo tu punto de vista. Bueno, la experiencia que yo tengo es un periodo educativo posterior. He tenido los chicos adolescentes y jóvenes y adultos. Yo puedo hablar desde allí, no puedo hablar desde los niños. En el caso de los jóvenes y adultos y adolescentes, hay instituciones e instituciones públicas, que también cabe hacer la diferencia. Hay instituciones públicas donde, como vos decís, uno tiene una situación de respeto en la cual está dado el contexto, el ambiente. Por ejemplo, el nacional. Me pasó. Uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para sentir o trabajar con el respeto porque hay un fuerte trabajo institucional allí, tal vez en algunos puntos ya de coercitivo, no lo sé, pero hay un fuerte control de institucional en el cual uno siente que no tiene que recalcar estas cuestiones de respeto como decís vos. Y otras instituciones en las cuales esto queda más a libre albedrío de todos y uno tiene que empezar desde cero, desde el aula y supongamos es como que uno llega. Me acuerdo la escena en la película, ¿no?, de Jumanji, cuando llegan y está toda la selva. Bueno, algo así. Y empieza de cero. ¿Sí? Hay escuelas y escuelas, así como también hay instituciones privadas que a pesar de este contexto del que estamos mencionando, le dan una situación de calma y libertad y respaldo al docente, a pesar de que los tutores tienen una capacidad de presionar, ¿no? Y hay otras en las cuales se siente el peso directo sobre el docente y es como que las autoridades desaparecieran, ¿no? Como que no están presentes en esas situaciones. Hay casos y casos, pero coincido con vos de que hay eh, hay muchas situaciones en las cuales uno se siente así. Yo dije el caso de lo que son las de educación privada porque es la que uno por ahí puede ver más esta cuestión de la profesionalización, ¿no? Y se ve más también algunos lineamientos, detalles que todavía están ahí bastante regulados. Y creo que aparece también esto de la maximización. ¿Por qué? La maximización de rendimiento educativo, que significa lograr la mayor cantidad de números en algo, tener la mayor cantidad de chicos graduados, pongámosle, o tener la mayor cantidad de chicos que pasen de una sala a la otra. Esta maximización de rendimientos educativos no se miden en, bueno, pero ¿cómo pasan? ¿Los chicos pasan aprendiendo algo o no pasan aprendiendo algo? No, acá se mide en cantidad, no se mide en calidad. En la institución privada sí es muy incisivo eso, porque se piensa en números. En las públicas también, pero en algunos casos parten de realidades como por ejemplo se hace lo que se puede, vamos a tratar de mantener el mismo margen que el año anterior
Y nuestra realidad es esta. ¿Sí? Esta maximización de rendimiento... Totalmente. Totalmente. Porque el directivo es el que le da vida. Claro, el directivo es el que le da vida a la institución y es el que es la cabeza visible y es el que puede influir o no influir en el funcionamiento de la escuela. Totalmente, sí. Bien, entonces estos rendimientos educativos que se busca maximizar tienen que ajustarse a fines económicos. Entonces, cuando se piensa que la escuela tiene que formar, no está formando solamente estudiantes, está formando obreros que van a trabajar en una determinada rama de la industria. Entonces yo los tengo que preparar lo mayor posible y la mayor cantidad porque necesito que se desarrolle tal industria o según la demanda que tiene alguna rama de la economía. ¿Sí? Desde ese punto se piensa. Bien, ese es el elemento general en el que entendemos la influencia de la década del 60. Ahora vamos al contexto. Para esto, de lo que es el contexto de la década del 60-70, hay un video que les voy a pasar. Espero que esta vez quede grabado. Pareció tal vez el más sintético, porque hay otros que son un poco más extensos. Hay uno que es el más completo, que se los voy a dejar allá en el sitio, porque me parece que es el que más se corresponde con